Hola a todos, bienvenidos en este día donde juntos podemos estar compartiendo la palabra de Dios. En el día de hoy, el título del mensaje es Entendidos en los tiempos y el pasaje se encuentra en Primera de Crónicas 12:32 y dice así la palabra de Dios. De los hijos de Isacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Amén. Es importante entender el significado de la palabra tiempo que explica la Biblia. Hay un significado, el tiempo cronos, que se refiere al tiempo cronológico, es decir, la medida de tiempo con la que medimos por el reloj, por el calendario, años, meses, días, horas, etcétera. Pero luego está el tiempo, y la palabra griega para tiempo, el kairos, significa el tiempo adecuado, el tiempo preciso, exacto, el tiempo justo, diseñado por Dios, donde interviene de manera poderosa y sobrenatural. Y tenemos que recordar que Dios tiene el gobierno de todas las cosas, que es todopoderoso para hacer su voluntad, porque Él es soberano, controla, gobierna. Entonces, el kairos de Dios es el tiempo perfecto para el cumplimiento de los planes y su perfecta voluntad en la vida del ser humano. Por ello, es importante saber esperar el tiempo de Dios, discernir el tiempo de Dios, pero muchas veces nuestra impaciencia no nos lo permite. Discernir los tiempos. Como hemos leído en Primera de Crónicas, la tribu de Isacar, descendientes de Isacar, el hijo de Jacob. Dice que ellos formaban parte del ejército de David y dice que eran expertos en discernir los tiempos. Tenían conocimiento para saber lo que tenía que hacer el pueblo y además tenían autoridad y el respaldo del pueblo que seguía sus consejos. Por eso os bendigo en el nombre de Jesucristo, porque hoy en día necesitamos los discípulos, las personas como los descendientes de la tribu de Isacar, que eran expertos en discernir los tiempos, el tiempo kairos, el tiempo de Dios. Podían distinguir y podían saber qué hacer. El discernimiento, ¿qué es? Es uno de los dones del Espíritu Santo que da la capacidad para entender, para juzgar, para distinguir, para aclarar entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira, y diferencia lo que es del espíritu de la carne. Por eso el Espíritu Santo da la sabiduría y da la revelación para poder ver la verdad que está escondida en situaciones, en personas y circunstancias, pudiendo ver lo que otros no ven. Por ello, tenemos que orar y necesitamos ese discernimiento espiritual para poder discernir los tiempos, para tener la sabiduría y la revelación para poder ver correctamente aquello que no se ve, pero que podemos distinguir, que podemos diferenciar y que podemos entender. Entonces, en primer lugar, ¿qué clase de ojos necesitamos tener? Pues necesitamos los ojos para ver la realidad del mundo y la realidad del mundo de la época. Isaías 5:13 dice la palabra de Dios: por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo por falta de conocimiento. Entonces, tenemos que pensar qué época es la que vivimos. Es una época que nos trae la conciencia de la fragilidad humana y la impotencia. Y esas cosas
A través de esta situación que estamos viviendo en todo el mundo con la pandemia, nos hace sentir más frágiles, más vulnerables, más impotentes y nos tiene que llevar a ser menos prepotentes y más humildes. Es una época donde el mundo está viviendo con incertidumbre, nadie sabe exactamente qué va a suceder. Una época de confusión y de inestabilidad, donde perdemos el control de muchas cosas que antes teníamos. Una época llena de problemas espirituales, mentales y físicos. Y Dios en este tiempo es una época de pecado, de inmoralidad, de corrupción, de avaricia, de impiedad. Y Dios permite circunstancias y situaciones porque está tratando al mundo por esta causa. Como dice Pablo en la segunda carta a Timoteo, ¿no? La característica de los hombres en los últimos tiempos. Pero había una diferencia con los remanentes que vemos en la palabra de Dios. Moisés, José, el rey David, Daniel, Samuel, Pablo, ellos tuvieron ojos para ver su época, para ver el mundo, para distinguir, y fueron las personas que Dios usó para detener los desastres y para bloquear las maldiciones. Así que os bendigo, porque hoy en día necesitamos tener esos ojos y ser como estos remanentes en la palabra para poder ser usados, que viendo esa realidad tomaron el pacto, tuvieron discernimiento, distinguieron la época y pudieron orar, pudieron clamar y pudieron recibir respuestas para ellos y para el pueblo. No solo ojos para ver el mundo, sino también quizá estamos teniendo ojos solamente físicos. Dice la palabra de Dios en Lucas 12, 55, 56, que Jesucristo dijo: vosotros decís, cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Y les dice: hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y la tierra? Es decir, el tiempo atmosférico, y no distinguís este tiempo. ¿Sabéis discernir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis distinguir, no podéis ver? Por eso no tenemos que estar viendo solo con los ojos físicos, con los ojos naturales, centrado en las cosas físicas, en el trabajo, en la salud, en comer, en vivir bien, en la familia, en divertirse. Entonces, ¿qué estamos viendo? ¿No? ¿A dónde estamos mirando? ¿Y qué cosas estamos perdiendo porque estamos centrados solo y mirando en una dirección equivocada, perdiendo fuerza, dirección y visión? Por eso necesitamos, en tercer lugar, los ojos espirituales para ver la Iglesia lo que tiene que ver. ¿Qué ojos tenemos que tener? Tiene que tener la Iglesia en esta época, como tuvieron los remanentes, como tuvieron los hijos de Isaacar. Juan 4:35. Dios en este tiempo está hablando también a su Iglesia. Las circunstancias que Dios está permitiendo no solo es para el mundo, no es juicio para el mundo. Dios está hablando a la Iglesia para que podamos estar viendo no solo la realidad, sino ver la verdad y tener los ojos espirituales abiertos. En Juan 4:35, Jesucristo les dijo: ¿no decís vosotros aún falta 4 meses para la siega? Dice: he aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están listos para la siega. Entonces,
alzad los ojos. Podían distinguir que faltaba tantos meses para la siega, pero Cristo estaba viendo otra realidad, compartiendo a los discípulos. Y ahora nosotros, viendo eso, la Iglesia tiene que tener los ojos abiertos y para eso hay que abrirlos, hay que levantar la vista y poder ver con los ojos del Evangelio. ¿Para qué? Para ver el campo, para ver el tiempo del evangelismo y las misiones. ¿Por qué? Porque todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor es una oportunidad para transmitir el Evangelio a un campo que está desolado. Y claro que hay personas que no tendrán interés, pero en el campo, viendo esta realidad de desolación, viendo esta realidad de incertidumbre, de temor, hay gente que está buscando porque no se puede apoyar en el trabajo, en el dinero, en la salud, porque en un momento se pierde todo. Por eso, Primera de Tesalonicenses 5:6 dice la palabra, por tanto, viendo esta realidad, dice, no durmamos como los demás, sino mantengámonos despiertos, alertas, para vivir correctamente. Os bendigo en el nombre de Jesucristo porque es un tiempo de estar alzando los ojos y ver correctamente. Es un tiempo para que la Iglesia pueda estar despierta, alerta, para poder vivir correctamente, para poder cumplir el plan que Dios tiene, que nos ha llamado como testigos de Jesucristo, que nos ha llamado para ser las personas que Él puede utilizar para la evangelización del mundo, para las misiones, para levantar la siguiente generación, para sanar a la gente y para que haya futuro. Por eso, Efesios 5, del 15 al 17, Pablo nos anima, mirad pues, otra vez, mirar, ojos para ver correctamente, mirar pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, dice Pablo, no seáis insensatos, sino entendidos en cuál sea la voluntad del Señor, entendidos en los tiempos, entendidos para ver lo que otros no ven. Por eso os bendigo, porque tenemos que tener ojos para ver que es una oportunidad, que es un tiempo de cosecha, es un tiempo de sembrar la palabra para que luego pueda haber un tiempo de cosecha. Amén. En segundo lugar, ¿qué verdad tenemos que sujetarnos? Porque vemos muchas cosas y nos mueven. Entonces, necesitamos sujetarnos a la palabra, al pacto que se profetizó y que se ha cumplido. Gálatas 4, del 4 al 7. Dice la palabra de Dios, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, aleluya, sino hijo, y también heredero de Dios por medio de Cristo. Quiere decir que Jesucristo, que fue profetizado en Génesis 3:15, esa simiente de la mujer que tenía que venir y pisar la cabeza de Satanás, ya ha venido. Hemos leído, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, el kairos de Dios, el horario de Dios, donde lo que parecía imposible se hizo posible, Dios envió a Jesucristo. ¿Para qué? Para salvarnos, para redimirnos, para cambiar nuestra identidad.
y darnos su Espíritu, mediante el cual podemos clamar a Dios como Padre. Hemos sido adoptados. Por tanto, ya no somos esclavos. Aleluya. Por eso os bendigo, para que podamos vivir disfrutando de esta identidad, de esta autoridad, de esta posición, porque ya ha sido hecho. Cristo ya ha venido. Porque en Mateo 16:16 dice la palabra que Jesús es el Cristo, el ungido de Dios, ese profeta, sacerdote y rey que abrió el camino, que nos liberó del pecado y que vino para deshacer las obras del diablo. Entonces, en este tiempo, no solo qué es lo que tengo que ver, sino a qué verdad tenemos que sujetarnos. A este pacto hay que creer, hay que experimentar para luego poder disfrutar. ¿Por qué? Porque es la única solución en medio de este ambiente de incertidumbre, de confusión, donde la gente se mueve. Pero os bendigo en el nombre de Jesucristo para que podamos estar teniendo ese discernimiento para poder ver, levantarnos, despertar y sujetarnos al pacto que fue profetizado y que se cumplió. Amén. Y en tercer y último lugar, lo que necesitamos restaurar. ¿Qué necesitamos restaurar? Pues es muy importante restaurar mi estado espiritual. Entonces, ¿cuál es mi estado espiritual? ¿Dónde yo me encuentro? Entonces, es un estado desolado, de vacío. Entonces, salimos de ese trasfondo donde arrastramos muchas cosas por haber vivido mucho tiempo separados de Dios y se ha metido mucho mundo, mucha ideología, cultura, costumbres que hacen que no podamos tener respuesta. Por eso, restaurar el estado espiritual es poder salir de los moldes del pasado y del temor al futuro y disfrutar hoy de lo que ya ha sido hecho, hoy del Evangelio, hoy de que Dios te ha escogido, te ha adoptado y ya no eres esclavo. Que no seas dominado por nada, que puedas estar dominando mediante el poder de Jesucristo. Por ello, hay que plantar en nuestro corazón continuamente la palabra, porque no podemos cambiar el pensamiento, los hábitos, sanar las heridas, si la palabra que tiene vida, que tiene poder, no entra en nuestro corazón y cambia nuestro pensamiento y sana todo nuestro ser. Por ello, si restauramos el estado espiritual, se restauran todas las demás cosas. Y después comienzan a venir las respuestas verdaderas. Así que os bendigo para que podamos ver no solo la realidad, sino la verdad. Y viendo la verdad, reconocer mi estado espiritual y ver lo que tengo que restaurar. El segundo punto el tercer punto, ¿qué tengo que restaurar? Pues la fuerza y el poder espiritual. Hechos 1:8. No podemos solucionar ni superar los problemas mediante nuestra propia fuerza. Cuando viene un problema queremos solucionar, pero es imposible, no podemos. El problema viene por una realidad, por unas consecuencias, y Jesucristo en la cruz dijo que lo consumó todo. Por eso no es mediante el esfuerzo intentar, es mediante el poder que viene de lo alto. Quiere decir, Hechos 1:8, pero más recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Os bendigo para que vuestro título de oración sea: Dios, que me llenes con tu Espíritu Santo, que me des la fuerza y el poder para poder superar la oscuridad, el vacío, los problemas espirituales, aquello que me siento impotente, débil, aquellas cosas que me engañan, los moldes. Entonces, como no es con mi fuerza, es mediante la gracia poder recibir el socorro de Dios.
el poder del Espíritu, el poder que hizo que Cristo resucitara de los muertos. Por lo tanto, es suficiente recibir esa ayuda para poder estar viviendo en victoria. Y después, ¿qué tenemos que restaurar? La inmunidad espiritual. Ahora más que nunca se está hablando de tener inmunidad, de encontrar una vacuna. Inmunidad física para no enfermar, para no contagiarse. Pues nosotros necesitamos tener esa inmunidad espiritual para tener un ambiente adecuado, para que no nos mueva nada y para superar los obstáculos, para tener victoria en las situaciones que vengan, en las situaciones que digo, para que disfrutes de Emmanuel, que está contigo mediante el poder del cielo y de la tierra, para que restauremos esa inmunidad, esos glóbulos blancos que pueden hacer frente a las infecciones, a las bacterias, a los virus, a todo aquello que quiere entrar. Pero si tengo un sistema inmunológico fuerte, el cuerpo combate y vence la enfermedad. Si tengo la fuerza espiritual, si restauro mi estado espiritual, puedo experimentar esa inmunidad para ser la persona que puede tener victoria. En medio de esta época donde hay desesperanza, yo pueda estar transmitiendo esperanza, fe, fuerza y poder ver que aunque somos débiles, el poder de Dios está en nosotros. Por eso Pablo confesó que dentro de Cristo podía hacer frente a todo porque Él es el que le fortalece. Que disfrutemos quién está conmigo, de Emmanuel, el Espíritu Santo, el reino de Dios, es todo. Entonces, si realmente lo experimentamos y lo creemos, podemos tener las respuestas que otros no pueden recibir. Podemos ver lo que otros no pueden ver. Conclusión. Entendidos en los tiempos. Que mires el kairos de Dios. El tiempo de Dios perfecto, donde Dios cumple su plan y su perfecta voluntad. Que seas la persona llena del Espíritu Santo para poder discernir, para tener el conocimiento y saber qué hacer, para tener los ojos abiertos, para ver el mundo, para ver la realidad, pero tomar la verdad, no movernos solo por las cosas terrenales. Estamos demasiado pegados a lo terrenal y perdemos de vista lo eterno, lo espiritual. Por eso, que oremos para restaurar esos ojos espirituales, para que como cuerpo, como iglesia, podamos abrir los ojos, podamos levantar la vista y ver lo que otros no ven, para poder hacer lo que otros no hacen, para poder transmitir esta verdad, este evangelio que sana, que restaura, que libera, porque nos sujetamos a la verdad. Ya Cristo ha venido, así que os bendigo para que podamos estar disfrutando de estas respuestas y podamos restaurar lo que necesitamos, viendo lo que nos ha sido arrebatado, restaurar mi estado, el poder y esa inmunidad espiritual. Os bendigo para que la palabra de Dios se grabe, que el Espíritu Santo esté trayendo convicción, sanando, restaurando, liberando, abriendo los ojos, para que en esta época dejemos de mirar para otro lado y podamos disfrutar verdaderamente de ese tiempo de Dios donde lo imposible se hace posible. Oramos. Dios y Padre, te damos gracias por Jesucristo. Te damos gracias porque Él nos ha hecho como
esos reyes y sacerdotes, ese pueblo santo. Gracias porque tú nos das esa promesa de ser llenos del Espíritu Santo. Queremos ser como la tribu de Isaacar, que pudo ser las personas que podían saber los tiempos, que sabían lo que tenían que hacer, que tuvieron discernimiento. Señor, danos los ojos espirituales, quita toda ceguera. Señor, que nosotros no perdamos más el tiempo sabiendo el tiempo que vivimos. Señor, queremos desafiar para entrar 100% dentro de tu plan. Que toda la oscuridad, que toda la incredulidad, que todo lo que bloquea nuestro pensamiento y nuestro corazón para que nos impide levantarnos en Cristo Jesús sea quebrado. Señor, obra en tu iglesia, trae aliento de vida, trae la fuerza que viene de lo alto y levanta discípulos absolutos, que seamos una iglesia que está dentro de tu plan, dentro de la corriente de la palabra, dentro del movimiento de vida, que está sanando, que levanta a los remanentes y que da esperanza a este mundo que no la tiene. Recibe toda la gloria, toda la honra en Cristo que está vivo. Amén y amén. Bendiciones.